Muy bien. Entonces, veremos el diseño de una viga de concreto reforzado. Tengo acá algunos datos generales que básicamente hace referencia a la sección de la viga. ¿Sí? En esta ocasión tendremos una sección normal. O sea, es una sección doblemente reforzada. No se preocupen, ya vamos a ir definiendo por ahí algunos valores. Tenemos como recubrimiento 6 centímetros. A ver, y que acá también pues vamos a colocar en medidas un poquito diferentes a las tradicionales. Tenemos 55 centímetros de ancho por 40 de... Perdón, 55 de alto por 40 de ancho. ¿Sí? Por lo tanto, la altura efectiva o el peralte, como ustedes bien saben, pues es mi altura menos el recubrimiento. ¿Verdad? Ahí está sencillito. Bueno, luego de esto tenemos que definir los materiales que vamos a utilizar. Como estamos trabajando en el sistema métrico internacional, pues vamos a utilizar un concreto de 280. Recordemos que este concreto, pues si lo pasamos a unidades inglesas, directamente con la conversión aquí debería de quedarnos a algo así como más o menos concreto casi de 4000 PSI, ¿verdad? Pero recordemos que esto es un tanto por ahí aproximado, ¿verdad? Deberíamos de andar más o menos en 281.7 si no estoy mal. Eh, 282.7, perdón. Pero por ahí lo vamos a utilizar, ¿sí? En el esfuerzo cedente del acero de refuerzo utilizaremos, ojo, que esto se le llama, perdón, grado, es un acero grado 60, ¿verdad? Porque me resiste 4200 kilogramos centímetro cuadrado. Bueno, em, el módulo de elasticidad según ACI 318, podemos nosotros obtenerlo a partir de la ecuación 15100 por la raíz de f'(c), cuando pues nosotros tenemos y estamos trabajando las unidades kilogramo sobre centímetro cuadrado. Entonces eso me permite a mí dar el cálculo de módulo de elasticidad. ¿Sí? Bueno, este es el módulo de elasticidad del concreto. Ahora bien, y aquí empezamos a entrar a algunos detalles importantes. ¿Sí? Hay algunos parámetros que, si me permiten, tenemos temas importantes en cuanto al comportamiento del concreto. ¿Sí? Eh, no voy a retroceder mucho, pero si tomamos el clásico ejemplo de una viga simplemente apoyada, eh, pues ya sabemos que a la mitad de la sección o a la mitad del peralte efectivo tendremos nosotros nuestro eje neutro. ¿Sí? Y ese eje neutro lo que nos va a dar es pues la división del área que va a estar especialmente controlada a tensión contra el área que está controlada a compresión. El concepto básico acá es de que el concreto reforzado va a permitir a través de su acero de refuerzo longitudinal una deformación unitaria del acero de refuerzo que está en el área de flexión y esa deformación unitaria que podríamos denominarla como un epsilon sub s, deformación unitaria del acero de refuerzo, por compatibilidad de deformaciones se va a igualar a la deformación unitaria del concreto. El concepto fundamental del concreto reforzado es de que media vez exista esa compatibilidad de deformaciones, los dos materiales se encuentran trabajando al unísono, ¿sí? Están trabajando los dos de tal manera que el diagrama de esfuerzo que está representado aquí con esta pendiente, pues se va a mantener equilibrado. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y precisamente porque se mantiene equilibrado, omitan línea azul y línea verde, por favor, esa no corresponde a este curso. Es de que la fuerza que nosotros vamos a tener precisamente,
perdonen ustedes, la fuerza que precisamente nosotros vamos a tener a tensión es más o menos equivalente a nuestra, bueno, esta flechita debería de haber quedado a la mitad. Por aquí, ¿no? Precisamente la garantía de que nosotros vamos a tener la compatibilidad de deformaciones quiere decir de que nuestros esfuerzos pues se van a equilibrar. Y si tenemos una sección equilibrada, lo que podemos resistir a compresión a nivel de esfuerzos se va a resistir también a tensión. ¿Y qué sucede? Pues que prácticamente esta parte que tenemos acá abajo, que está en tensión, y la compresión, se igualan. Y precisamente cuando nosotros hacemos esta igualdad, por tomando en cuenta solamente el diagrama de esfuerzos, eh, tomamos como punto de equilibrio este lado. Y pues nuestros brazos se igualan y podemos decir que ya tenemos un equilibrio a nivel interno, ¿sí? Así a grosso modo. Eh, el esfuerzo real tiene una forma pues un poco curva, parabólica, ¿no? Eh, pero a través del bloque equivalente de Whitney, nosotros podemos determinar que pues ese ancho de esta dimensión o de esta figura geométrica, pues más o menos, andaba alrededor de 0.85 del F'C, ¿sí? Por lo tanto, es, eh, es, es, es bastante lógico indicar que nuestro esfuerzo a compresión está en función a qué resistencia va a tener el concreto que utilicemos a compresión. Si mi F'C sube, pues obviamente mi fuerza de compresión va a aumentar. Pero es a razón de 0.85 constante. 0.85 por 3000 PSI, por 4000 PSI, por 5800, lo que sea. Y bueno, la altura de este bloque equivalente de Whitney, a través de la investigación, se determinó que tiene una altura de beta sub 1. ¿Sí? Entonces vamos a decir que sería beta sub 1 por la dimensión C, donde la dimensión C es desde la fibra superior hasta el eje neutro. ¿Sí? Entonces es como beta sub 1, que generalmente para concretos de resistencia normal, según el ACI 318, anda alrededor de 0.85. Entonces es fácil indicar que, pues, más o menos esta altura del rectángulo o del bloque equivalente de Whitney equivale a algo así como a un 85% de la dimensión C. Por lo tanto, aquí obtenemos esa altura. Entonces ya tengo la altura. Y cualquier área de un rectángulo es la altura por su base. Y ya conocemos la base. Sabemos que la base es 0.85. Entonces, por eso es de que muchas veces para obtener la fuerza de compresión, pues lo que hacemos es multiplicar u obtener la resultante del área del rectángulo. Es decir, 0.85 F'C por el 85% de la variable C. ¿Sí? Bueno, y eso, regresando a este equilibrio o a esta igualdad, pues simplemente nosotros lo igualamos aquí a la capacidad que resiste esta tensión. Media vez se cumpla esto, quiere decir de que la deformación unitaria del concreto, pues en teoría debería de mantenerse proporcional a la del acero. ¿Sí? Ese es el concepto. Y si se garantiza ese punto, podemos decir que nuestra sección está en equilibrio. Perdón. Hay algo que se llama la deformación del concreto última, y como las deformaciones unitarias tienen valores adimensionales, ¿sí? Porque es una medida que les indica a ustedes, por ejemplo, cuántas pulgadas se deforma por cuántas pulgadas tiene la sección, ¿sí? Entonces, por eso se llama deformación unitaria. Pues la deformación unitaria del concreto anda alrededor de 0.003, ¿sí? En la última versión de ACI 318, esta deformación unitaria sufrió un pequeño cambio. Ah, Me refiero a la versión ACI 318-19 comparado contra las versiones anteriores. Tiene un pequeño ajuste, pero para concretos de resistencia normal y pues para no indagar mucho y demás, les, eh, pues les comento que, perdón, es del acero, disculpen, es la del acero la que tuvo ese pequeño ajuste, ¿sí? La del concreto, pues la mantenemos ahí con .003, que es la deformación última del concreto. Y si hablamos de la deformación cedente del acero,
Pues en esta sección, ¿sí? El 21.2.2, ustedes lo pueden revisar. Pero esta ecuación sufre un pequeño ajuste que, por lo menos para aceros de resistencia normal, casi siempre anda en 0,02, ¿sí? Bueno, entonces, aquí vamos a llegar a la primera diferencia de esta pequeña hoja de cálculo, ¿sí? Bueno. De parte del análisis estructural, nosotros debemos de tener pues varios valores resultantes. A ver, aquí me voy a quedar con las deformaciones últimas, ¿sí? Digamos que hasta este punto, acá no he hablado nada más que lo que ustedes ya conocen de conceptos básicos de resistencia a materiales y concreto, ¿sí? Ahora bien, hay un detalle importante que es, solo quiero ver, que es la relación modular, pero creo que el día de hoy esta no la vamos a utilizar. Entonces, por ahora, bueno, igual se las explico. La relación modular es aquella que relaciona dos materiales de diferentes características y básicamente lo que hacen es, a través de los módulos de elasticidad, generan algo así como una proporcionalidad que puede tener el material más resistente comparado contra el menos resistente. Y es que hay que utilizarla algunas veces para dar fundamento del por qué algunos elementos pueden o no llegar a ser tan elásticos comparado con otros que son un poco más frágiles. Entiéndase un acero contra un concreto. El acero es más dúctil, va a ceder, va a estirar. El concreto no cede tanto, falla. Entonces, algunas veces habrá que aplicarlo. Por ahora, como les repito, no es necesario. Entonces, lo voy a quitar de acá. Lo vamos a dejar aquí abajito. Veremos si nos da tiempo de indagar sobre estas áreas. Pero bueno, no pasa nada. Y ahora vámonos entremos directamente a lo que nos corresponde en este lado. Si se recuerdan, yo les decía que el valor de beta 1 es aproximadamente, según lo que veíamos en nuestra diapositiva, de 0,85, ¿sí? Esto es del bloque equivalente de Whitney. Estoy seguro ya lo habían visto, ¿sí? Igual aquí se los voy a colocar. Es el coeficiente relativo a la profundidad del bloque de compresión equivalente de Whitney, ¿sí? Eso es un apellido, ¿no? Entonces vamos a colocarlo como apellido. Bueno, eh, módulos de deformación. El del concreto ya sabemos, digamos, por ley, que va de 0,03. Estos están así, concretos de resistencia y peso normal. Pero para el acero, ¿cómo ustedes pueden obtener este parámetro? Lo que hacen es dividir el F sub y, que en este caso dijimos o establecimos que era 4.200 kilogramos centímetro cuadrado, y se divide sobre el módulo de elasticidad, generando entonces un valor de 0,002. Y esa será la deformación cedente del acero. Por lo tanto, si por ejemplo ustedes utilizaran un grado 40, digamos 2810, pues obviamente esto nos va a generar un valor más bajo. Bueno, vamos a dejarlo como lo teníamos. Y a partir de acá, nosotros arrancamos con algunas otras definiciones. Por ejemplo, vamos a tener eh, un valor de minoración acortante. Esto está en ACI 318 también. Y se establece como factor de minoración para resistencia al corte, ¿sí? Así como existe uno para corte, tenemos nosotros uno para bending, que es la flexión, ¿sí? Que es de 0,90. Factor de minoración para la resistencia a flexión. ¿Ok? Son valores que ustedes sin duda ya conocen. Ahorita solo les estoy refrescando un poco la memoria. Ya tenemos el bloque equivalente. Entonces ahora, ¿qué nos corresponde?
permítanme, ahí está. No podía clicar ahí. Muy bien. Digamos que de nuestro análisis estructural nosotros obtuvimos, vamos a ver, inciso 1 datos, 2 materiales, vamos a definir ahora la sección 3, 3 como diseño del refuerzo longitudinal. Ok. Eh, Generalmente, el análisis estructural nos dará algunos resultados como, por ejemplo, los momentos últimos. Ojo, esto viene del análisis estructural. No pasa nada, es lo que conocemos. Por lo tanto, tendremos valores, uy, perdón, tendremos valores como por ejemplo el momento. Aquí le voy a colocar momento último, ¿sí? Y digamos que esta viga específicamente tuvo un momento negativo y tuvo un positivo. El negativo fue de 20 toneladas fuerza, perdón, por metro. Y el positivo, pues este generalmente se da en los extremos, fue, digamos, 25. ¿Ok? Entonces, esto nos produjo algún valor. Permítame. Y a partir de este resultado, nosotros ya empezamos a modificar básicamente nuestra... eh, un segundito. Vamos a determinar qué acero nos va a resistir. Bueno, pero definamos también cómo sería la resistencia nominal a flexión. Por ejemplo, si yo quiero insertar acá un pequeño esquema, acá, ahí está. Fíjense que acá yo tengo un esquema que nos va a hacer. Bueno, tengo entonces acá, digamos, este fue el 3.1, hablemos del 3.2, y aquí lo que tengo es la definición de la resistencia nominal a flexión. Este es el concepto. Sí, esto era lo que hablábamos hace un momento. Puntos importantes. Hablemos de que como solo estoy trabajando sobre flexión, por ahora me voy a enfocar solamente en el área inferior. ¿Ok? Por lo tanto, recuérdense, yo tengo una deformación en mi acero que debería de igualarla. Perdón, aquí lo que voy a hacer es superar la deformación del concreto. ¿Por qué? Lo que voy a hacer es de que voy a buscar, primero, voy a calcular mi acero mínimo, el que me pide pues ACI. Eso está en la sección 9.6. Igual yo se las anoto por acá, ¿sí? Em, y luego, pues vamos a ver en qué valor nuestro acero justamente va a tener este comportamiento, que la deformación del acero supere a la deformación de fluencia del acero de refuerzo y que mi concreto, eso sí, se mantenga en mi deformación unitaria. ¿Qué pasa si yo excedo este punto? Si yo excedo ese punto, voy a romper mi viga, ¿sí? Quiere decir que la estoy cumpliendo. Si ustedes se recordarán, o han visto seguramente, am, ensayos de cilindros a compresión de concreto, pues notarán que cuando se comprime mucho y excede, pues falla. Pero antes de llegar a reventar un cilindro, pues tuvo que haber deformado. Pues es la capacidad que puede formar antes de que reviente el área a compresión. Bueno, pero lo que sí va a pasar es de que el acero, por la deformación que ustedes vieron ahí arriba, que era 002, va a ceder antes. ¿Ok? Entonces lo que buscamos es de que mi acero empiece a ceder. Y luego, esto a nivel de deformaciones, pero a nivel de esfuerzos o a nivel de fuerzas, yo voy a obtener que mi esfuerzo va a ser igual en tensión que a compresión. Y esto, por tema de fuerzas, me va a generar un momento al centro.
Y eso es el esfuerzo de flexión. ¿Ok? Bueno, solo ahí recordándoles un poquito el tema de que 3.3 es. ¿Por qué se dan estos valores y estos parámetros así? Si, por ejemplo, yo tengo, bueno, aquí dentro del programa los ejes están un poco diferentes, ¿no? Pero aparece como el eje 1, X, el 2, Y y el 3 sería Z. Lo que sí es de que acá tengo que hacer un pequeño ajuste. eh, un factor de escala. Creo yo que estoy en metros segundo cuadrado. Vamos a colocar 9.81. Digamos, voy a dejar un G completo. ¿Sí? Solo permítanme acá. Vamos a. Me ha dado este factor de escala. Permítanme. Quiero ver por qué fue que cambió. Un segundo. Solo quiero ver qué unidades tenemos. Aceleración. Ah, ya sé por qué pasó esto. Lo que sucede es de que este mismo ejemplo lo tomó para sismo. Vamos a ver. Perdón, solo voy a hacer un pequeño ajuste acá. Y ahora les explico. Está explicando algo sobre calibración. Ah, ok. Estoy colocando un 10% de la aceleración que espero llegue de manera vertical. A ver, ¿en qué me estoy usando para hacer esto? Sucede que cuando ustedes tienen... Ah, de hecho estaba aquí. Y yo calculo la fuerza vertical. Hay algunas, algunas combinaciones que me darán el resultado. O permítanme. Creo que va a ser un poco más rápido en mi manobra. Estoy casi seguro. Eh, Cuando calculo mis fuerzas horizontales, esto pues es lo que vimos las pasadas, ¿se recuerdan? Pero vamos a ver estructura, efectos bidireccionales. Normalmente las fuerzas verticales van algo así como entre un 10 a un 20% de la aceleración. Eh, los efectos de la componente vertical del sismo serán considerados de acuerdo a lo estipulado en ASS7. Bueno, Managua me regresa a ASS7. Eh, no me indican mucho. Ah, bueno, estipulado en la sección 6.8. A no ser que estudios específicos indiquen lo contrario, la componente vertical de la acción sísmica debe representarse por el espectro de respuesta tal y como se define en sentido horizontal y cuando sea preciso considerar movimientos verticales. Se adaptará un espectro de respuesta cuyas ordenadas espectrales sean del 70% de los valores correspondientes a las del espectro de movimientos horizontales. Bueno, al 70%. Yo lo tomé al 10. Ahorita lo ajustamos. 0.81 por 0.70. Es una aceleración muy grandecita. Vale, no pasa nada. Ahora bien, ¿por qué estoy colocando entonces sismo vertical? O sea, ¿qué con eso? Y perdone que para responder su respuesta llego hasta acá, pero pasa algo bien importante. Voy a agregar algunas combinaciones automáticas del programa porque necesito esto, que me genere eh, muchos, muchos diferentes valores, ¿sí? Y voy a hacer una combinación que le voy a colocar envolvente. Y no va a ser una combinación que sume, sino que será una literal una envolvente.
con factores de escala de 1. Esto lo que quiere decir es de que de cualquier combinación que yo tenga, me va a tomar el máximo absoluto. Digamos que si la 1 llegó a 100 en la longitud de viga de, ¿qué les digo yo? Um, 10% de la longitud de la viga, pero la combinación siguiente llegó a 120, pues va a tomar ese 120, ese predomina sobre la otra. Ahorita les voy a explicar gráficamente. Y precisamente es pues diseñar con los criterios más importantes o digamos preparar con todas estas diferentes combinaciones. Igual este modelo, si gustan, igual también se los puedo compartir, no pasa nada. Ya lo pueden revisar ahí a detalle. ¿Está bueno? Envolvente. Ok, ok. Y voy a guardar y voy a correr esto. Ahora aquí el detalle, ¿sí? Cuando yo genero mi análisis, digamos que ya tengo mi figura, mi geometría deformada, voy a mostrar acá una elevación. Digamos que voy a tomar el eje 2, por poner un ejemplo. Es un eje intermedio. ¿Sí? Voy a mostrar ahora mis diagramas en combinaciones de, ¿qué les digo yo? Momentos para la combinación 4. La combinación 4 pues tendrá alguna definición. Básicamente la 4 es 1.3 veces la carga muerta más 1 de la viva más 1.3 de la sobrecarga menos una vez la carga en X. No es tanto saber sobre qué la conforma, pero sí ver o identificar sus resultados. Es a lo que quiero llegar. Y bueno, pues si voy bajando, miren ustedes cómo empiezan a ocurrir algunas variaciones. ¿Y qué sucede? Que digamos, a nosotros nos enseñan a diseñar vigas con estos eh, momentos máximos y momentos mínimos. ¿Sí? Digamos que aquí obtengo perdonen, unos valores sobre el eje neutro y otros debajo. Entonces unos son máximos y otros son mínimos. ¿Sí? O, no sé cómo haya sido la convención de signos con la que se nos hayan enseñado, pero les puedo decir que sobre el eje neutro hay dos puntos en la parte superior que superan los valores y uno que es el que predomina la flexión. Y así es como normalmente salen los diagramas. Ahora bien, importante, una viga, a pesar de que conceptualmente siempre se enseña como una viga simplemente apoyada, ojo, simplemente apoyada, hablo del análisis de las condiciones de frontera de la viga. Pero en edificios, recordemos que siempre, al estar conectada la viga a una columna, por la condición de empotramiento, en ese extremo, la reacción es que genere un momento grande. Bueno, ahí estamos bien. Eh, pero lo que va a suceder en esta ocasión es de que si por ejemplo yo me voy a una combinación de las que recién hemos generado, en este caso un envolvente, voy a generar, ahora miren ustedes, un envolvente. ¿Y qué pasa? Me genera un diagrama particularmente, pues bastante diferente, bien raro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con mi viga anteriormente? Pues fíjense ustedes que habrán algunas combinaciones que predominen, otras que sean más altas, otras que sean más bajas. Eh, y es que en realidad cuando yo le digo al programa, mire, superponga una de otra, ¿qué está haciendo el programa? Pues bueno, está haciendo de lo siguiente. Está tomando algunas combinaciones, ¿sí? Miren, y otras van muy alto, ¿sí? Miren que esta llega a 21, no, 2117. A ver, veremos esta. Llega a 5224, etcétera, etcétera. Entonces, así empiezan a generar muchos diferentes resultados. A la larga, lo que busco es de que si este es mi GeneAuto, permítanme, ¿saben qué? Hagamos algo aquí para hacerlo más rápido. Aquí está.
10 de con 11. Esto quería ver. Bueno, lo que pasa con la combinación número 10, esta fue generada automáticamente. Habría que revisar qué valores son los que aportan. Pero lo que empieza a suceder es esto. No, no sé si, permítanme, solo quiero ver. Aquí empieza a generar una diferencia entre dos valores, que hay un valor mínimo y un máximo, ¿sí? Y poco a poco, combinaciones empiezan a dar doble resultado. La D con 10, si yo la analizo, lo que está haciendo es tomar carga muerta, sobrecarga y un sismo estático en Y, pero es negativo. Y es que también el sismo estático, yo desde aquí le dije, mire, ¿sabe qué? Permita que también tenga o considere mis análisis en cada sentido con excentricidad y menos la excentricidad del 5%, que es lo que permiten normalmente las normas. En Managua así debería ser. Estoy seguro así es. Y entonces empieza a suceder que yo empiezo a tener muchos diferentes valores. Miren, siempre enfoquémonos por favor en esta viga, ¿sí? Aquí estoy llegando a conseguir una resultante de 5400. Veamos ahora, acá estoy llegando a 2200. Bueno, sigue prevaleciendo las 5400 que habíamos observado. Aquí empezamos a tener este tipo de resultados, miren, donde obtenemos valores máximos y mínimos dentro de la misma combinación. Y es que puede ser que a veces considerar, por ejemplo, con excentricidad, sin excentricidad, nos genere un valor u otro. Por ejemplo, el valor máximo acá es de menos 3000 o menos 3 toneladas metro. El más chiquito es menos 4300. Pero es que ese es el problema, que los mínimos siempre son los valores más pequeños y eso abarca también los negativos que obviamente en valor absoluto van subiendo. Entonces un valor mínimo muy bajo a la larga, eh, si lo traducimos a valor absoluto, puede ser más grande que este valor, ¿sí? Pero es que sí lo entiende el programa, como un mínimo y un máximo. Y precisamente cuando lo colocamos acá, pasa esto. Que nosotros tenemos eh, dos rangos dentro de la misma combinación. Entonces vamos a empezar a tener mucha variación dentro de una misma viga, ¿sí? Y bueno, ¿por qué entonces yo hago una envolvente? Porque la envolvente, pues sin importar qué, qué valores tienen sentido positivo o negativo, cualquier valor que haya punteado de manera absoluta hacia arriba o hacia abajo, lo que me da es lo más fuerte que puede tener en esa sección. Y precisamente con estos esfuerzos, que de alguna manera son los que van a estar sometidos o mi edificio va a someter a mi viga en este caso, son los más críticos. Entonces lo que tengo que hacer pues es preparar mi viga y mi acero de refuerzo para este tipo de gráficas. Aquí, miren, eh, estoy seguro que hace falta ajustar un poco aquí el criterio, porque aquí también normalmente predominaría un momento al centro, porque las vigas a flexión es la forma natural en la que deberían de prevalecer. Pero lo importante es de que ustedes conozcan y sepamos todos que cuando hacemos envolventes, eh, hacemos eso. Englobamos todos los valores absolutos, mínimos, máximos, en toda la longitud de nuestra sección. Y les mencionaba esto porque precisamente me pasó con otra clase que, digamos, no sabía muy claro que era una envolvente. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque cuando yo tengo ya y procedo a calcular mis valores bueno, primero por responder a la pregunta y segundo porque cuando voy a calcular o voy a, eh, digamos, estimar eh, algún valor de cargas como estas, pues tiene que provenir de un análisis estructural. Pero
generalmente, o lo ideal sería de que siempre provenga de un envolvente. O sea, los valores absolutos máximos, bueno, y mínimos también, pues, que van a suceder en todo el desarrollo de la longitud de vigas y de columnas. Porque si no, se vuelve, digamos que ustedes en su diseño pueden dejar de estar considerando algo que a lo mejor sí va a suceder justamente en esa columna o esa viga, ¿sí? Entonces es, digamos, estar preparados para que el desarrollo de toda esa longitud de la pieza esté lista y preparada para que con todas las combinaciones que pida la norma las pueda cubrir. ¿Ok? Espero que eso quede claro. O bueno, si igual genera más dudas, por favor, ahorita es cuando. Por tiempo, perdonen, ya no les voy a buscar aquí la norma, solo les voy a especificar que es sobre la ACI 318, pero la de 14, en la sección 9.6.1.2, ecuaciones A y B, para que puedan estudiarlas a la próxima clase. Tenemos algunas funciones de cero mínimo, ¿sí? Solo que hay dos ecuaciones. Tenemos el área de cero mínimo 1 y esto es básicamente 14 sobre f sub y, y aquí multiplico por b por d, ¿sí? Ojo que aquí solo una pequeña observación, tengo que hacer un ajuste por dimensionales, porque este 14, digamos que si, ahorita los mencionamos, si genero este resultado como tal, me da estas dimensionales algo raras, entonces yo tengo que hacer un pequeño ajuste aquí solo por dimensionales y hacer esto. Y aquí ya me quedan centímetros. Bueno, entonces, áreas de acero mínimo según ACI 318, sección 9.6.1.2. La primera ecuación sería 14 veces BD sobre FY y como resultado da 6.53. Esa es una. Y la otra, para vigas siempre, digamos que sería la 2, va de esta manera. 0.80 por, permítanme aquí, solo para leerlo más rápido, voy a meter acá una raíz. Raíz, ¿sí? De F prima C. Y esto ya se multiplica por el borde. Nuevamente tengo que hacer un pequeño arreglo aquí con ¿cómo se llama? Las dimensionales para que mi programa no me salga así todo extraño. Y aquí lo que yo debería hacer es multiplicar también por kilogramo fuerza sobre centímetro varón. Creo que con eso se arregla, sí. Y aquí, al pasar los centímetros, me queda 6.24. Estas son las dos ecuaciones que ustedes necesitan conocer, o anotarlas, la A y la B, para áreas de acero mínimo en vigas. ¿Ok? Las áreas de acero mínimo en concreto, en columnas, perdón, es más fácil. 1% del área gruesa para áreas o zonas altamente sísmicas, ¿no? Está más fácil, el 1%, de ahí para arriba, hasta el 8%. Voy a dejar aquí una pequeña condicionante para que el área de acero mínimo sea el valor máximo entre la 1 y la... Entonces, ustedes lo van haciendo en un Excel. Ah, perdón, aquí se me fue. Ustedes lo van haciendo en un Excel, ahí ya les queda bastante fácil. El área de cero que vamos a definir para mi viga, por lo menos debería de estar de 6.53 para adelante. ¿Okay? Entonces, pregunto si tiene alguien alguna duda.